soy José de Arimatea, un pueblo como a 30 kilómetros de Jerusalén. Pertenecía al concilio, al Sanedrín de los judíos, solo compuesto por 70 hombres, los cuales éramos los más importantes y teníamos que ver con todo lo de la religión judía. Nosotros éramos el gran consejo. En aquel tiempo oímos hablar de un hombre llamado Jesús de Nazaret, de pueblo humilde, pero también supimos de muchas cosas sorprendentes acerca de él. Él, si bien no era de gran renombre entre nosotros, hacía cosas verdaderamente grandes, pero al mismo tiempo era humilde. Se acercaba a la gente más pobre y hacía cosas poderosas. Sanaba enfermos. Se escuchaban muchos rumores acerca de él. Uno de mis compañeros, llamado Nicodemo, se acercó a él de noche en una ocasión y le preguntó lo que tanto anhelábamos nosotros: el reino de Dios. Ese reino al cual todo judío quería pertenecer. Pero Jesús le contestó que le era necesario nacer de nuevo, y era por medio del Espíritu. No entendíamos, era algo difícil comprender en aquel tiempo. Pero pasó y su fama siguió creciendo y él se hizo incómodo para nosotros, los del concilio. Yo, sin embargo, quise saber más de él, pero lo hacía en secreto, como lo hizo Nicodemo, que nadie se enterara. Mi reputación estaba en juego. Y cierto día, en el concilio, tomaron la decisión de prenderlo para matarlo. Yo no estuve de acuerdo con ellos. Pero ¿qué podía hacer? La mayoría querían su muerte. Así que cierto día lo prendieron, lo llevaron a casa del gobernador Pilato para que lo enjuiciara. Finalmente, la gente gritaba: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Parecía que no solo el concilio quería su muerte, sino también todos los demás. Y lograron su cometido. Lo llevaron a la cruz. Una vez ahí en el Gólgota, solo los que éramos importantes estábamos ahí al pie de esa cruz para presenciar todo. Y verdaderamente me quedé impresionado, asombrado de la entereza de su carácter hasta el último momento. Misericordioso: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Encima de que se burlaban, se mofaban de él, él decía: perdónanos. Hasta el último momento dijo a uno de sus discípulos: he ahí tu madre, y a su madre: he ahí tu hijo. En todo momento estaba ahí. Una entereza, no solo de cuerpo, sino de espíritu. Le daban a beber vinagre con hiel. Eso hacía que de alguna manera quedara como drogado, adormecido y no sintiera el dolor, pero él lo rechazó. Entereza de carácter hasta el final, también para decir:
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él en ese momento asumía el ser pecador, aunque nunca había pecado. Él asumía la muerte, asumía la cruz. El Padre, al hacerse Jesús el pecado, tenía que separarse. Él sentía ese dolor, pero seguía ahí, firme en esa cruz hasta el final. Al final, dijo, consumado es. Todo había terminado. Él había cumplido su propósito. Duró 6 horas en esa cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y al mediodía se hicieron tinieblas. Todo se oscureció y después hubo un gran temblor. Todos estábamos acogidos, llenos de miedo. ¿Qué pasaba? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué iba a suceder después? No lo sabíamos. Ante el asombro, porque nosotros los judíos somos muy celosos de nuestras fiestas, muy celosos de seguir rigurosamente lo que debe de ser. Al otro día era día grande, era día de la Pascua y además día de reposo. No podían quedar esos cuerpos ahí. Así es que, por orden de los sacerdotes, el sumo sacerdote, querían que bajaran esos cuerpos. Así es que le pidieron a los soldados, y estos, con un gran mago, rompían las piernas de los que estaban ahí a su lado, para que finalmente murieran y poder bajarlos, no afectar a la gran fiesta. Pero cuando llegaron a Jesús, él ya no se movía. Y todavía, para cerciorarse si estaba muerto, clavaron una lanza. El centurión tuvo gran temor al ver eso. No podía creer todo lo que sucedía. Algo era diferente en ese hombre. En el acto, yo me fui a ver a Pilato. Iba a pedir su cuerpo para que no quedara ahí en esa cruz. Créanme que no fue fácil hacer eso. Para empezar, porque no era mi familiar, solo los familiares podían pedir el cuerpo. Y además, si yo iba, se iba a hacer público que yo, José de Arimatea, del gran concilio, ahora pedía el cuerpo de Jesús. Y además, no sabía si Pilato me lo iba a dar, porque él había sido acusado de traidor. De cualquier manera, entré ante Pilato y le pedí el cuerpo. Cuando yo hice esto, Pilato se asombró. Dijo, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Ya murió. Y llamó al centurión. Y el centurión le dijo, efectivamente ha muerto. Entonces me dijo, puedes llevarte el cuerpo. Increíble, ni siquiera me pidió dinero. Así me lo entregó. Inmediatamente dispuse a mis criados y junto con Nicodemo fuimos y bajamos el cuerpo de la cruz. Yo había comprado ya, previendo que lo habían condenado, que buscaban su muerte, compré un sepulcro, una tierra muy cercana al Gólgota. Eran unas cuevas donde nosotros preparábamos para la sepultura de nuestros seres amados. En esas cuevas, adentro metíamos los cuerpos, los preparábamos y los sellábamos con una piedra grande que rodara y sellara esa cueva. Yo había dispuesto todo,
Dije a mis discípulos, vamos a bajarlo y lo llevamos rápido porque el día acababa. Nuestro día termina a las 6 de la tarde y teníamos que darnos prisa. Así es que inmediatamente fuimos, cogimos especias aromáticas y llevaba yo una sábana lista y dispuesta, preparada para él. En esa sábana nosotros la cortábamos en tiras, porque embalsamábamos con mirra, aloe el cuerpo y lo íbamos enrollando, lo íbamos cubriendo con estas tiras que nosotros hacíamos, de tal manera que así preparábamos el cuerpo. ¿Para qué hacíamos esto? El cuerpo se descompone y huele mal, para que se preservara un poco y contrarrestar ese olor. Así es que nosotros lo envolvimos, lo preparamos, lo teníamos ahí, lavamos su cuerpo, su sangre, su preciosa sangre. Después corrieron muchos rumores de todo tipo. Algunos dicen que yo tomé esa sangre y que con el santo grial, con la copa de la última cena, yo recogí la sangre. No es cierto. Lo cierto es que lavamos el cuerpo. Sabía que su vida, su sangre era preciosa y valiosa, pero preparamos el cuerpo y lo envolvimos y lo dejamos ahí. Salimos y en mi salida, ante mi sorpresa, vi una guardia romana, porque los otros, los del concilio y los sacerdotes, fueron ante Pilato y le pidieron una guardia especial para que guardase el sepulcro, porque Jesús había dicho que él moriría y al tercer día iba a resucitar. Y ante el temor dijo, ¿qué tal si sus discípulos van y roban el cuerpo y hacen que resucitó? Entonces Pilato les concedió una guardia, pero no solo eso, en la piedra la sellaban, ponían una cuerda y la untaban con cera, de tal manera que quedara sellada, para que si alguien viera que se había atrevido, iba a romper ese sello y significaba que había sido robado el cuerpo. Yo lo vi, estuve ahí, así fueron las cosas. Dejamos, además de esa guardia, yo me percaté que había unas mujeres cerca de ahí. Estaban observando, eran mujeres que siguieron a Jesús. Finalmente, el día sábado era día de guardar. No podíamos hacer nada, teníamos que esperar. Pero para el día domingo sucedió lo increíble. El día domingo ocurrieron varias cosas desde temprano. Me llegaron a mis oídos diferentes rumores. Primero, de parte de los discípulos, que Jesús no estaba en el sepulcro. Dije, ¿cómo es esto? Dijeron, sí, no está Jesús en el sepulcro. Las mujeres fueron muy temprano para preparar más el cuerpo de su Señor. Llevaban especias y demás. Pero ante su sorpresa, no encontraron el cuerpo. La gran piedra estaba movida. No había nada de cuerpo. Ellas fueron y avisaron a sus discípulos también, a los hombres, y estos vinieron, entraron. Pedro y Juan entraron hasta adentro. Y ellos encontraron donde pusimos el cuerpo, en la cabecera, cada lienzo que nosotros habíamos puesto en su cuerpo, enrollado de manera perfecta, y estaba ahí en la cabecera.
Después yo acudí. Era un sepulcro que me pertenecía. Y efectivamente no había nada, tal y como ellos lo habían dicho. Pero al mismo tiempo, después me enteré, por otros del concilio, que le habían pagado a los soldados para que mintieran. Digan que vinieron los discípulos y robaron el cuerpo. Y así lo hicieron. Y después andaban diciendo, ellos, no es cierto que resucitó, robaron el cuerpo. Eso no fue cierto. No fue cierto porque Jesús, después de no estar en el sepulcro, se le apareció a varios. A las mujeres. Después a dos que iban camino a Emaús. Después se le apareció a Pedro en algún lugar. Después a los 11 que estaban encerrados porque tenían miedo. No podían ser los discípulos. Los discípulos tenían miedo de ser igual crucificados como su Señor. Se escondieron. Y ahí donde estaban escondidos, Jesús de repente dijo, era Él. Yo estaba maravillado con esto. Era odiado ya por los del concilio. No me importaba. Y pude entender cómo se cumplía con Él cada profecía que había sido hecho por nuestros profetas, como el de Isaías. Entre los impíos, entre los pecadores, estuvo su muerte. Cuando Jesús murió, hubo 2 ladrones a su lado. Eso fue verdad. Cumplía una parte de la profecía. Pero dice, entre los ricos será su sepultura. Por la gracia de mi gran Señor me hizo próspero y muy rico. Y en mi sepulcro, un gran sepulcro, fue sepultado Jesús. Sí, yo también me hice pobre y miserable ante la sociedad, pero me hice rico en la gran resurrección de Jesús, porque creí en Él e hice pública mi fe. Y no me escondí más. Ahora era un discípulo de Jesús, aquel que resucitó. Y ahora puedo decir, feliz y dichoso, que yo estaré en el reino de los cielos.